Antes que nada, Charo, quería darte las gracias de asistir a este podcast. Para nosotros de verdad es un placer que alguien como tú, con tanta profesionalidad de Madrid, como fotógrafa de bodas profesional, esté hoy en este podcast para compartirnos toda tu información de cómo te vendes, qué es lo que sientes en las bodas y cómo son los españoles en las bodas. Fenomenal, encantada de conocerte. Y me gustaría preguntarte cómo empezaste en el mundo de las bodas. Vale, bueno, antes de nada eso, agradeceros la oportunidad de invitarme a vuestro podcast, que soy muy fan, me encanta, y que es un placer el charlar contigo y que mil gracias. O sea que nada, yo soy Charo, me presento, llevo casi 8 años en la fotografía profesional de bodas. Empecé pues porque estudié comunicación audiovisual y lo que más me llamaba era la fotografía, pero he de decir que, como recalcar, súper importante, en cuarto de carrera yo estudié en una universidad donde se practicaba mucho, pero realmente conocimientos de fotografía técnicos no tenía. Pero me quería dedicar a eso. Entonces hice un TFG de fotografía, el cual luego pues, me impulsó a la hora de encontrar trabajo. Me contrataron, pues si terminé el curso en junio, pues en septiembre empecé en uno de los estudios más reconocidos de Madrid, pasando por encima de un montón de personas que sabían y tenían conocimientos, pero les gustó mi carácter. Entonces apostaron por mí y gracias a que me contrataron allí, pues a día de hoy sé todo lo que sé y estaré eternamente agradecida. Fue un poco eso la raíz. Qué bueno, o sea, ¿empezaste en un estudio a trabajar como fotógrafa de bodas o era como más comercial? Hacían un poco fotografía y todo, pero destacaba la fotografía de bodas. Entonces, mi primera boda fue en 2019, una boda de una influencer muy conocida aquí en Madrid. Y yo literalmente no tenía ni idea de lo que era un ISO. Entonces, tuve unas compañeras adorables, magníficas, que me enseñaron. Y sí que tenía tirón, pero ya te digo, lo técnico del cálculo del ISO, diafragma, velocidad, no lo trabajaba. Entonces, gracias a esas prácticas que tuve en muchas bodas, obviamente sin cobrar, me llevaron a donde estoy hoy, efectivamente. Y una pregunta, ¿fuiste como primero de una o fuiste con alguien para que te enseñaste? Hice, pues yo siempre se lo cuento a la gente que forma mi equipo, yo hice como 7, 8 bodas de prueba con ese estudio y luego con otros porque justo nos pilló el COVID, que luego te cuento, pero yo hice 8 bodas de prueba y de hecho mi jefa me decía, Charo, que tienes que cobrar ya. Y yo decía, que no me siento segura, que sí, Charo, que ya lo tienes y hasta que ya me sentí yo bien y empecé a ir de segunda, de primera no, de primera tardé mucho más. Y, Charo, ¿aún sigues trabajando con la agencia o no? No. Esa agencia cerró a causa del COVID y ya es que además justo nos pilló. Fue un punto clave en mi carrera profesional. Porque estuve muy pocos meses haciendo fotos cuando cerró el COVID. Entonces ahí fue cuando tenía que decidir, bueno, me despidieron con un ERTE y tenía que decidir si seguir mi camino de la fotografía o qué hacer porque no se podía salir de casa. Entonces fue eso. ¿Y las fotos que, por ejemplo, hiciste en el estudio, las podías usar también para tu portfolio, digamos, para ahora? En ese estudio no se podían utilizar las fotos porque eran bajo el nombre de ese estudio, entonces no las podía utilizar ni me dieron permiso para hacerlo, con lo cual cuando empecé a formar lo mío tuve que sacarlo de mis primeras bodas, de mis primeros clientes. ¿Cómo fue tu primera boda de pago que tú la firmaste? ¿Y cómo la firmaste? ¿Por dónde llegó? Pues mira, a raíz de que este estudio cerró, le damos como 3 personas en el estudio y una de ellas, con más experiencia, con muchos años, empezó a hacer también su estudio y sus bodas en Madrid. Entonces me llamaba y me decía, ¿quieres venir? Y yo, obviamente con los ojos cerrados dije que sí. Me dio la oportunidad de ir, me enseñó todo lo que sé a día de hoy. Y esas fueron mis primeras bodas de pago, por así decirlo. Pues yo creo que estamos hablando del año 2021, una cosa así. Y ahí fue cuando empecé a rodar y empecé a ver que tenía tirón y que sí que podía dedicarme a eso. Entonces, pues gracias a esa oportunidad, también a día de hoy tengo mi estudio y mis clientes. O sea que la primera boda de pago fue emocionante, emocionante. Y te iba a preguntar, ¿qué es lo que sientes a día de hoy siendo fotógrafa de bodas cuando haces una boda? Siento muchísima gratitud a la vida y a todos los clientes que confían en mí, porque al final están dejando en nuestras manos un día súper especial, uno de los más importantes de su vida, y eso tiene que salir bien. Entonces, al final me siento muy agradecida de poder estar en el barro, que se dice aquí mucho, estar en el barro, verles casándose a un metro de mi cara y poder retratarlo para que luego lo recuerden, con lo cual yo creo que la palabra es gratitud y mucho orgullo también. Es verdad. Sí. Si ahora mismo Charo volviese a tener, digamos, 20 años y volviese a estudiar,
¿elegirías lo mismo o no? Sí, elegiría lo mismo. Es verdad que luego me formé en el COVID, aproveché y me apunté a un máster de Power MBA de marketing digital, que me pareció muy importante porque yo soy de letras puras. Aquí en España se divide mucho las ciencias, las letras, bueno, supongo que en todos lados, y yo no tenía ni idea de coger un número y era una negada. Entonces, por algún momento que se me cruzaba por la cabeza formar un estudio, yo me tenía que formar en finanzas, en cómo vender una idea, cuánto era de importante vender algo para que el cliente lo captase y te cogiese a ti antes que a los otros 100. Entonces me apunté, hice ese máster y que también me ayudó muchísimo a la hora de vender mi negocio y de coger confianza con los clientes. Qué bueno. Y me gustaría preguntarte qué es, digamos, lo más impactante que aprendiste en ese máster. Que dijiste, uy, esto me ha servido de mucho. Pues lo que más me sirvió, obviamente, aquí sí, o sea, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y que al final no hace falta estudiar una carrera de ADE ni de finanzas para poder montar una empresa. Entonces, realmente, luego con la ayuda del gestor, todos tenemos gestor o casi todos, quien tenga la suerte de tenerlo, también te ayuda, te orienta, pues estando así, es total. Entonces, al final, gracias a ese máster y gracias a mi gestoría, pude enfocar mi negocio, qué cuentas iban, qué cuentas no, cómo se facturaba, qué manera se hacía. Entonces, yo creo que la forma más impactante de ese marketing digital, obviamente, la parte de finanzas me pareció súper importante, el tema facturación en el país en el que vivimos, porque eso sí que es diferente. Y luego me pareció muy emocionante la idea de vender un producto y al final acabando con que el cliente te lo iba a comprar. Entonces, me parecía emocionante porque también se lleva un poco en la sangre, yo creo, el tema de vender y hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor. Yo pensaba que se me daba muy mal y gracias a ese máster aprendí que se me daba bien. Sobre todo técnica de venta, marketing digital en redes. Yo creo que al final todos nos estamos vendiendo siempre, a todas horas. Es como, incluso en esta conversación nos estamos vendiendo y al final es una cosa que si aprendes a vender, muchas veces pienso que no es el negocio en sí, sino es la persona. Total. Sí. Totalmente. Y me gustaría preguntarte sobre qué tipo de marketing estás usando ahora, por dónde te están entrando esos clientes. Pues mira, siéndote totalmente sincera, cuando empecé mi negocio en Instagram, en redes, aquí en España se mueve muchísimo, en otros países sé que es Facebook, comunidades de WhatsApp, etcétera, porque yo también escucho muchos podcasts y escucho a gente de otros países. En España se lleva mucho el Instagram desde hace muchos años y sigue siendo la misma técnica. Al principio, pues empecé con una cuenta de 300 seguidores, que eran la mayoría conocidos, familia, amigos, y que todos me iban retuiteando cosas que yo iba subiendo. Entonces ya llegamos a un punto que la gente me empezaba a llamar, soy amiga de no sé quién, soy prima de no sé cuántos, y empezamos a hacer sus bodas. Entonces, mi marketing más fuerte es el cliente de la boda. Es decir, yo cuando voy a una boda, y bueno, mi equipo y yo cuando vamos a una boda, no trabajamos solo para un cliente, es que ahí el cliente potencial está realmente en la boda, porque puede haber 5 parejas que si les gustan y se fijan en ti, te van a llamar en cuanto se prometan. Entonces, el cliente más potencial es en la boda. Luego, marketing digital, he hecho 1000 promociones en Instagram, hemos metido dinero para promocionarnos tanto en historias como en el feed, en publicidad de Instagram. Nos ha funcionado porque sí que el primer año que lo hice me funcionó un montón y me vinieron muchos clientes potenciales por allí. Pero ya te digo, el marketing más bestia es la presencia y el trabajar en una boda, sin duda. Sí. Qué bueno. Además, lo comparto contigo, de verdad, que pienso que siempre hay como 3 o 4 parejas que 100% se casan. Entonces, y te quería preguntar sobre la presencia. ¿Qué tipo, o sea, tenéis algún, digamos, vestuario que vais todos juntos vestidos de una forma diferente o va Sí. todo el mundo como quiere? Sí, no. De hecho, esto es algo que aprendí, que me enseñaron al principio cuando empecé. Aquí, bueno, nosotros vamos siempre de negro, siempre. Evitamos brazos al aire, evitamos, bueno, pues ir con chanclas, ¿no? Aquí se va a trabajar, sí, y he visto muchos casos en verano. En verano pasamos muchísimo calor. Aquí en Andalucía o en Madrid mismo, en verano te puedes meter en una boda con 43 grados. Y se pasa mal, pero se puede ir muy bien yendo muy elegante. Entonces, nosotros vamos siempre de negro, tenemos uniforme de verano, uniforme de invierno. Es verdad que no vamos todos con la misma americana, el mismo polo, los mismos pantalones, que yo he trabajado para estudios que sí que me daban un outfit, que vamos todas iguales, pero aquí no. Aquí con tal de que vayas de negro y con los brazos tapados y demás, fenomenal. O sea, se puede ir sencillo a la par de elegante, ¿no? Que decimos aquí mucho. Entonces, sí, ya es esencial en mi equipo. Y ahora, Charo, ¿cuál es tu objetivo como fotógrafa de bodas? ¿Cómo te imaginas, Charo, de aquí a 5 años? ¿Qué te gustaría conseguir
con tu empresa? Pues mira, lo que me gustaría conseguir, bueno, teniendo en cuenta que llevo con mi empresa 5 años, luego aparte he hecho bodas, pero con mi empresa llevo bastantes años ya, me he ido poniendo distintos objetivos. El objetivo del año pasado fue salir a hacer bodas fuera de España y lo hemos conseguido porque este año tenemos nuestras 2 primeras bodas en Italia. Wow. Impresionante, impresionante. O sea, ni yo, ni nosotros, ni yo, ni mi equipo nos lo creemos. Y lo hemos conseguido. Entonces, sigue siendo el mismo objetivo, porque es un objetivo de finales del año pasado que se cumplió y para 2026, de cara a 2027, espero lo mismo, salir fuera y cuanto más lejos, mejor. Ese es nuestro objetivo. Qué fuerte lo que acabas de compartir, porque me ha pasado justamente lo mismo. Ah, sí. Además, en Italia tengo 2 bodas. O sea, tenía el mismo objetivo de decir, quiero bodas en el extranjero y Italia me llama mucho la atención y tenemos 2 bodas en mayo en Venecia. ¡Buah! Y es, Impresionante. sí. ¿Dónde las tenéis? Nosotros lo tenemos en Trento, que es el norte de Italia, y en Sicilia, que es el Pico de la Bota, por ahí, Qué por la bueno. Sicilia. ¿Y cómo, por ejemplo, consigues ese tipo de bodas en el extranjero? Pues mira, o sea, es que no lo sé ni yo. A ver, la primera boda que me salió, que fue la de Trento, fue una novia que nos conocía a través de redes. No venía recomendada por nadie. Eran fuera de hecho, viven fuera de Italia, de España, o sea, viven en otro país. Y me metí en su perfil y era verdad, porque yo en un principio me llegaba a pensar que era un robot o una publicidad. Y no, era verdad. Entonces me reuní con ella por videollamada y me confirmó porque estaba enamorada de nuestro trabajo. Estamos hablando de Italia, que es una de las cunas de la fotografía. Todo fotógrafo quiere ir a fotografiar Italia de alguna manera. Entonces yo no me lo creía, porque yo para mis adentros decía, ¿cómo me va a contratar una persona a mí si tiene mil millones de fotógrafos en Italia que son buenísimos? No nos quería a nosotros allí y así fue. Y la segunda fueron que son unos españoles que se casan allí bueno, porque su abuelo el abuelo de la novia es de allí. Y le hace mucha ilusión a la novia y al novio casarse allí. Entonces hacen una ceremonia más petit comité en Sicilia, que es donde veranean. Y bueno, esos son de Madrid y también por redes nos conocieron. O sea, una maravilla, una maravilla. Qué bueno. ¿Y cómo conectas con la pareja? Digamos, cuando ya vas a cerrar, ¿cómo es tu sistema? ¿Primero haces una reunión en videollamada o cómo llegas a cerrarla? Vale, pues mira, te cuento. De hecho, ha cambiado mucho desde el principio hasta ahora. Al principio, todos los clientes me intentaba reunir con ellos, tenía más tiempo, no tenía tanto volumen de trabajo, entonces me reunía con ellos, nos tomábamos un café y ahí no tenía por qué cerrarme la reunión. Lo que dejo claro a todos mis clientes es que si nos reunimos, es una reunión sin compromiso, porque siento que nunca se pierde el tiempo en reuniéndote con un cliente a pesar de que no te haya cerrado. De hecho, es algo bueno porque al final todas las empresas se enfocan a un tipo de cliente y el tipo de cliente se enfoca a un tipo de fotógrafo, como todo en la vida, y creo que es necesario tener una conversación y ver si hay feeling. Creo que es algo súper importante. Al final estamos con ellos de 12 a 14 horas el día de la boda y luego estamos en un pre y en un post muy largo. Estamos hablando de 1 año y pico de comunicación. Entonces tiene que ser muy clave llevarte bien y tener buen feeling. Con lo cual lo que yo hago es que me entra un presupuesto, lo contesto. Les doy, si tenemos disponibilidad, les doy una respuesta y les digo en ese propio email que a mí me gustaría reunirme con ellos y que estaría feliz y sin ningún compromiso. Muchos directamente por las prisas. En España hay mucha prisa por cerrar todo y cada vez más por cerrar todo cuanto antes y luego ya si eso hablamos. Pues no, yo les invito siempre antes de cerrarme un contrato el reunirnos. Y de hecho este año lo he puesto como algo obligatorio. El reunirme con los clientes y ponernos cara y tener una charla de 1 hora y enseñarles mi portfolio y que enseñarles cómo trabajamos. Porque me parece esencial, porque a lo mejor en esa explicación a ellos no les gusta o no les cuadra algo. Y luego ya, una vez tenemos la reunión, la mayoría, gracias a Dios, nos cierran la fecha y ya lo que hacemos es emitir un contrato y se hace un pago a la firma del contrato, un pago del 30% de reserva y luego el 70% restante se emite la factura la semana de la boda. Entonces, Qué bueno. ¿cómo funcionamos? Sí. Entonces, la mayoría de reuniones son online. Son online. Creo que ha venido para quedarse. Muy bien. O sea, esto me parece esencial, es que ahora mismo estamos en una época que la gente solamente quiere escribir. Solamente se envían los emails, les mandan el presupuesto y ya está. Se queda ahí. Pero hay gente, por ejemplo, como tú, Charo, que busca la conexión con la pareja y eso es lo que te hace que has dicho que casi la mayoría en la que te firma es por la conexión que tienes con ellos. Sí. ¿Piensas ahora mismo que eso se está perdiendo de algún modo? Por ejemplo, que los fotógrafos ya no conectan tanto o no quieren conectar tanto con las parejas.
Pues no lo sé, sé que yo tengo compañeros con los que me llevo muy bien, que nos contamos, ¿no?, distintas cosas del mundo fotografía, y muchos me dicen lo mismo que yo, que a medida que ha pasado el tiempo ven esencial reunirse con los novios. Y luego otros muchos, sé, bueno, pues porque lo sé, cierran pues un montón de bodas al año casi sin conocer a los novios, solo saben que se llaman Pedro y Marta, por ejemplo. Entonces, ahí está Creo que es que depende mucho, porque depende si es un estudio muy grande, un estudio más pequeño. Creo que en el estudio más pequeño, a lo mejor ese trato, esa cercanía llega más, porque al final facturas menos, tienes menos bodas y tienes más tiempo. Bueno, eso, y que luego también depende de la importancia que tú le quieres dar a tu cliente y que él se sienta valorado. Es que depende. Entonces, ¿se está perdiendo? No lo sé. Los compañeros que tengo trabajan igual que yo y ven esencial una videollamada y conocer a los novios antes. Y, Charo, ¿cuánta gente sois en el equipo? Pues mira, todos en mi equipo son todos freelance, cada uno tiene su empresa y trabajan conmigo y trabajan con otras personas y tienen sus propios proyectos. Entonces, eso antes de nada. En el equipo ahora mismo tengo un equipo de 5 fotógrafos. Conmigo 6, somos un equipo muy pequeño porque yo siempre desde que empecé tenía muy claro lo que no quería hacer en mi equipo, porque yo como segunda trabajando para otros estudios, pues ha habido veces que lo he pasado mal, se me ha tratado de X manera o no se me ha dado el valor que yo quería que me diesen, como todos cuando trabajamos. Entonces al final sí que he apostado por un equipo pequeño y hacer una boda viernes y una boda sábado como muchísimo, pero nada de dobletes, un sábado 2 bodas, no. Entonces, pues gracias a Dios creo que tengo el mejor equipo del mundo. Me lo he currado también en buscarlos y los he encontrado y estoy feliz con mi equipo. Sin mi equipo no sería nada, básicamente. O sea, no existiría GM Studio. Qué Sí, sí. bueno. ¿Y cómo te fue el año pasado, en el 2025? ¿Sabes más o menos la cifra de bodas que hicisteis y eso? Sí, hicimos 33 bodas. Hay una diferencia abismal que quiero que dejarlo claro también. En 2022-2023 hicimos 5 bodas, empezando por 5. Luego en 2024 hicimos 21 y en 2025 hemos hecho 33. O sea que, bueno, el aumento se nota y flipas, yo ni me lo creo. Totalmente. ¿Y este año cómo vais? Pues mira, este año 2026 vamos a hacer un total de 29 bodas. He reducido un poco porque, bueno, yo me caso, entonces yo me caso, tengo otras de invitada y tengo que hacerlas de trabajo. Y yo la responsabilidad la quiero seguir llevando yo y que mi equipo esté cómodo. Entonces sí que es verdad que el año pasado empecé a delegar. Antes yo me las hacía todas. Y este año sí que voy a delegar más porque las circunstancias son las que son. Pero bueno, creo que es un buen número. También es un buen número porque me permite a mí traer a más gente para formar, gente que viene de prueba. Entonces, al final, creo que todo pasa por algo y tenemos menos bodas, 5 menos, pero creo que merece la pena. Sí, bueno, se me acaba de ocurrir ahora una pregunta, ya que te casas. Tú como fotógrafa, ¿qué es lo que te fijas en un fotógrafo? Porque seguramente ya tendrás el fotógrafo reservado. Sí. Pero ¿en qué es lo que te fijas? Y después, ¿quién es? Vale, ahora te lo cuento. Pues mira, es que además es muy curioso porque no sé, lo había escuchado en un podcast. Cuando nosotros los fotógrafos, no sé si te pasa a ti, vemos historias de otros fotógrafos trabajando en el momento en la boda porque graba un invitado o un proveedor o lo que sea, te paras y analizas pues cómo va vestido, cómo se mueve, cómo maneja la cámara. Entonces yo estoy todo el día, ¡hala, mira qué guay ese fotógrafo, cómo se mueve! O qué chula esta americana, me la voy a comprar. ¿No? Como que estamos todo el rato fijándonos en lo que es el fotógrafo. Entonces, yo me fijo mucho, uno, en la presencia. Eso un poco más aspecto X, pero me fijo mucho en la presencia y me fijo mucho en la cercanía. Yo al final soy una persona cercana y a todos mis novios les ayudo. Muchos me dicen que parezco una wedding planner, aparte de fotógrafa, pero me encanta ir a una boda, ver un proveedor que me gusta y meterlo en lista y recomendarlo, porque al final somos uno de los primeros proveedores que contratan los novios. Entonces, me gusta la cercanía, me gusta la buena presencia, me gusta que haya ganas trabajando. Yo he visto miles de fotógrafos que están amargados, que van a una boda pues porque es su trabajo y yo no, yo voy a una boda porque es mi pasión y a mí me flipa ir a bodas. De hecho, mi gente me dice, pero Charo, ¿cómo te va a apetecer irte un sábado a trabajar? Y digo, es que me apetece muchísimo, me apetece un montón. Entonces, al final, las ganas y luego, obviamente, le doy mucha importancia a la edición del trabajo. Lo veo súper importante. Eso serían un poco las claves. ¿Y quién es? Pues mira, es una amiga mía que tiene un estudio que se llama Cupida, de Cupido, pues Cupida, se llama Cris, estudió conmigo en la universidad y siempre hemos sido compañeras del sector porque vive aquí también en Madrid y súper conectadas desde siempre. Entonces, tenemos el mismo tipo de cliente, nos enfocamos en lo mismo, trabajamos muy parecido y sin duda, desde que me prometí, pensé en ella, obviamente.
Y viene ella con su... Y supongo que editarás también tus propias fotos, ¿o no? No, no. Eso es una pregunta muy importante. Eso es una pregunta muy importante. No, yo cuando contrato, igual que quiero que hagan mis clientes conmigo, cuando me contratan es confiar al 100%. Y el 100% es un trabajo entregado, incluyendo la edición. Al final, pues es como si, el otro día escuchaba también un podcast que decían unos fotógrafos, es como cuando vas a un restaurante y tú te pides un solomillo, te lo ponen, te encanta y dices, bueno, voy a meterme en la cocina a preguntarle al chef que me dé la receta para hacerlo yo en mi casa. Pues el chef, ¿qué te va a decir? Pues que no, que es su receta y es su precio. Él te está dando su resultado porque tú has pagado por ese resultado. Pues en este caso creo que es lo mismo. Al final, el cliente está pagando por un resultado completo, incluyendo la edición. Entonces, yo voy a apostar totalmente a la edición de Chris y, vamos, con los ojos cerrados. Los ojos cerrados. En ningún momento se me va a pasar por la cabeza pedirle un RAW, por ejemplo. Bueno, y te voy a preguntar, ¿cuál es tu momento favorito de una boda? Ah, bueno, me encanta esta pregunta. Mi momento favorito, vas a flipar porque no te vas a esperar nada, es cuando el novio recibe a los invitados en la iglesia. Bueno, en la iglesia, en la boda civil. Sí, me parece un momento emocionante, emocionante. Al final, el novio, que siempre se lo digo a mis parejas, el novio está ahí media hora antes de que empiece la ceremonia y es el encargado de saludar a todas las personas que llevan un año invitando, tanto de la parte de él como de la parte de ella, porque ella no está presente, y en darles la bienvenida a su momento. Como diciendo, oye, estamos aquí todos por mí, gracias y hola. Entonces, esos abrazos y esos reencuentros en las puertas me fascinan, me vuelven loca. Es muy guay. Qué Muy guay. bueno. Eso se ¿Hay llama... alguna boda que te haya calado así muy fuerte que muchas veces digas, buah, esta boda, yo sé que hay muchas, pero ¿hay alguna en sí que digas, buah, es que esta ha sido tan especial? Sé que todas son especiales, pero ¿hay Sí, alguna que te haya tocado más el corazón? mucho. Una en especial que me acuerdo el año pasado, es que brutales los novios. Eran unos novios que eran muy pequeños, que apostaban todo en su matrimonio y me llamaron y desde el primer momento querían que puse yo. Y desde el primer momento tuvimos una conexión muy especial porque yo me veía muy reflejada en ellos, en su manera de vivir la vida, su religión, su matrimonio. Y en el mismo momento del consentimiento en la iglesia, bueno, es que yo no podía parar de llorar. La manera en que se lo decían, la manera en que se miraban, cómo se abrazaban, que era, o sea, al final, joder, ese momento estamos todos nerviosos, yo lo entiendo, todos los novios están atacados, en plan, que le voy a decir si quiero a este hombre o a esta mujer, pero ellos se lo dijeron con una paz, con una tranquilidad y de una manera tan fuerte que, bueno, a mí me emocionó muchísimo, se me caían las lágrimas, entonces yo estaba como escondida detrás de la cámara diciendo, qué vergüenza, van a decir que sí, está loca. Pero esa boda, buah, me caló muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Uh-huh. ¿Y has tenido algún momento así tenso de que hayas tenido que arreglar algún problema que haya surgido en la boda, tipo que te has quedado sin memoria en las SD cards, alguna Uh-huh. batería? ¿Y cómo has reaccionado a ello? Pues mira, es verdad que yo antes iba con un cuerpo a las bodas, tal cual. O sea, con un cuerpo y con dos lentes fijas. Pero cuando era más pequeña, cuando estaba empezando en el estudio aquel, y de hecho así me enseñaron. Y a día de hoy lo agradezco muchísimo porque aprendí mucho a moverme, no había otra. A día de hoy sí que es verdad que o sea, yo a mi equipo siempre se lo digo, obligatorio 2 cuerpos de cámara, no porque los vayas a utilizar, sino porque si uno falla, el otro tiene que estar ahí. No se puede hacer otra cosa. Entonces, ¿me ha pasado algo? No me ha pasado nada porque siempre he sido muy organizada y con estos temas tengo miles de millones de discos duros, de tarjetas, de cámaras, de baterías. ¿Qué pasa? Una vez, hace 2 veranos, estaba ya en el momento fiesta. Yo voy con 2 cuerpos, mi compañero va con uno. Entonces yo voy con 2 cuerpos. En el momento fiesta ya me quito uno de ellos porque me quedo con una lente, un 24-70, un poco versátil. Entonces ya con el flash y con esa me puedo hacer una hora de fiesta perfectamente y me quito el otro cuerpo para que no me pese. Pues en el momento del baile iban a empezar 10 segundos y de repente puse la cámara y me fallo de objetivo con cuerpo. No había, o sea, me daba un error 005, no me acuerdo. Y claro, yo mirando a mi compañera en plan, ¿pero qué pasa? Desde lejos. Y yo, no, que no me funciona. Y yo me había quitado justo el otro cuerpo. Entonces me tuve que ir corriendo al ropero de la finca, cambiar los objetivos, que no sé, temblando, claro, todo esto, porque yo estaba como así histérica. Lo cambié y me fui corriendo a la otra y gracias a eso pude salvar el baile. Pero es que lo hice pues a lo mejor en 10 segundos. Wow. O sea, y era montar batería, montar objetivo, montar tarjeta, montar todo y la cámara estaba desmontada. Eso es lo más fuerte que me ha pasado. Y luego, en cuanto a tarjetas y tal, nunca jamás, gracias a Dios. Vamos, ojalá que no, pero las tarjetas llevamos 2 de seguridad en los cuerpos. ¿Cómo te preparas el día anterior para una boda? ¿Estudias el sitio? ¿Llegas antes al sitio? ¿Cómo, digamos, te organizas para que todo salga, digamos, lo más fluido posible?
No, no me preparo un sitio porque es verdad que casi todas las fincas de Madrid ya las conocemos. Las casas, pues depende de las novias. Hay muchas que me dicen, ¿te puedo mandar un vídeo de mi casa para que la veas? Feliz, me encanta. Y me encanta que me manden fincas que no conozco en vídeo. Pero nunca vamos a localizar en el sitio ni nada. Es llegar. Obviamente, sí que hemos visto, si no hemos ido previamente, buscamos en Google fotos y en Google Satélite cómo es más o menos el sitio para orientarnos un poco, pero no lo necesitamos. Creo que tenemos bastante buen ojo para eso, tanto yo como todo mi equipo, y vamos, lo hacemos en un momento. De hecho, la sesión de novios tardamos 10 minutos, como muchísimo 15, en hacerla y nunca nos hemos preparado eso. Lo único, me preparo más mentalmente y físicamente, porque una vez me rompí un tobillo un día antes y Bueno, fue horrible, sí. Entonces, desde entonces, procuro la semana de la boda no hacer nada de riesgo. Y ya está. wow. Eso no más, sí. ¿Le pides algo a los novios, por ejemplo, antes de empezar la boda, unos días antes, para que, por ejemplo, tengan el cuarto ordenado o cosas así? Porque muchas veces ya sabemos que en cuanto entramos al cuarto está todo repartido. ¿Hay algo que le pides, por ejemplo, antes de entrar, por ejemplo, las joyas, los anillos, apartarlos, ¿sabes? ¿Hay algo de eso que le pedís? Sí, o sea, sobre todo en la semana de la boda nos reunimos con los novios, porque ya lo tienen todo cerrado y están más tranquilos, y nos reunimos para repasar una ficha de información que yo les paso junto con el contrato y que lo vayan rellenando a lo largo de todos los meses. Luego yo hago un grupo de WhatsApp recordándoles que tienen que rellenar esa ficha y quedando en un día. Y en esa reunión sí que repasamos la ficha y ya, como ya está más cerca y es más real, ya les digo, pues mira, a casa de él vamos a llegar una hora antes y no te vistas, deja el chaqué fuera, mientras te tomas un café, hacemos bodegones. De la novia igual, si me dejas todo junto, tal, mientras te estén maquillando y peinando, nosotros vamos a hacer bodegones, tú no te preocupes. Entonces, al final, se quedan mucho más tranquilos porque empezamos haciendo bodegones y ahí no les necesitamos. Entonces es como, no te necesito. Y luego ya les llamas y ya vienen. Pero realmente sí les decimos, no en cuanto a orden, porque luego cada casa es un mundo, pero yo llego a una casa y empiezo a desmantelarla. Empiezo a mover una mesa, una silla, una estantería, todo por la foto. Y ya está. Pero intento que me lo dejen junto y si no, yo voy preguntando a la madre, a quien sea. Uh-huh. Te voy a preguntar una cosa, ¿qué es lo más loco que te gustaría hacer como fotógrafa de bodas? Por ejemplo, una boda que te gustaría hacer alguna vez. Por ejemplo, una boda de una cultura diferente. ¿Qué es lo que te gustaría hacer como fotógrafa de bodas? Me encantaría hacer una boda hindú en la India. Me parece apasionante. Tengo un amigo que fue de invitado el año pasado y yo estaba de los ojos como platos, que duran como 3 o 4 días. Tienen ritos brutales. Una boda hindú es como mi espinita. Me encantaría. Sí. Sería como ya Ahora, alcanzable. qué bueno. Y ahora si te preguntase, por ejemplo, sobre la boda hindú que te gustaría hacer, ¿cuál crees que serían los siguientes pasos para hacerla? Pero para yo buscarla, dices. Bueno, pues es que me empezaría a vender por Instagram, total y absolutamente, sin ninguna duda. Crearía una campaña en Instagram y pondría como público objetivo la India, porque tú puedes seleccionar la zona donde te quieres enfocar la publicidad. Y de hecho, no sé si has hecho alguna vez, supongo que sí, pero puedes poner por sexo, edad, un poco eso. Pues pondría más pues toda la parte de la India y todo lo que le rodea para que la publicidad vaya directa ahí, sin ninguna duda. Lo tengo que hacer. La verdad es que lo tengo que hacer. Sí. Qué bueno. Sí, también hacer el con un cliente hindú sin haber hecho una boda hindú es complicado. Es lo mismo que en España. A mí nunca se me van a olvidar mis primeros clientes míos, jamás, que confiaron en mí sin ver nada, porque yo no tenía nada. Me dijeron, Charo, que nos da igual, que es que eres bestial, lo vas a hacer súper bien. Y gracias a ellos pude avanzar, pero eran mis primeros clientes. Yo había trabajado en bodas, pero no les podía enseñar nada. Pues esa pinza creo que en la India va a ser mucho más complicado, evidentemente. A nivel, por ejemplo, internacional, si te quieren meter en bodas internacionales y tal, ¿cómo llevas el inglés? Porque al final es una cosa, la comunicación y tal, es una pregunta así, ¿cómo llevas el inglés? Fatal. No, es que yo entiendo, o sea, si no son inglés muy americano, muy cerrado, lo entiendo, pero luego al hablarlo, adiós. Eso lo llevo fatal. Es que eso me tengo que poner, sí, es súper importante. ¿Y crees que es importante o también es verdad que la conexión al final como fotógrafo puedes, digamos, guiarlo sin incluso tener ese idioma? Sí que puedo perfectamente. Sí, total. ¿Cómo lo harías? No. Podría hacerlo perfectamente, o sea, el momento contrato, facturas de pago tal sería muy fácil porque me pongo con la IA y me lo traduce súper fácil, pero en el momento de la acción, a ver, yo me defiendo, pero sería pues tipo, les podría enseñar ejemplos en plan, o les guiaría, les muevo el cuerpo, en plan, pues tú aquí, o go away,
como diciendo, anda, baila, dance, tal, y ya está. O sea, que al final saldría y además, como nos estaríamos partiendo de risa todos, sería muchísimo más natural. Con lo cual sería un poco así, ¿no? Yo creo. Totalmente, lo que has dicho antes es que el modo de supervivencia ahí sale de verdad. Totalmente. Es que no te queda otra. Entonces, al final, lo tienes que hacer y cuando te planteas que tienes que hacerlo, lo haces, sea como sea. Con lo cual yo creo que sería un poco así, entre risas, obviamente, pero sería tipo así. Y me llevaría a Ahora, alguien en mi equipo que sepa mucho inglés, que tenga mucha gente. eso es Sí, bueno, ¿eh? Siempre tener a alguien que sepa más que tú en algo para que te ayude. ya, total, una suerte. Y te voy a preguntar una cosa que ahora es súper común, es, no sé qué está pasando con los fotógrafos que llevan muchísimo tiempo en la industria, por ejemplo, 15, 20 años, su calendario se está viendo cada vez más vacío. No sé si seguramente conozcas casos, pero vamos, aquí yo, por ejemplo, estoy viendo un montón. ¿Qué crees que deberían hacer ellos como consejo para, digamos, montarse al tren? Vale, o sea, no es una pregunta nada fácil. O sea, es verdad, lo que pienso, que aparte de que no es una pregunta nada fácil, lo que pienso es que antes, al principio las redes no tenían tanta importancia, al final, o sea, ahora mismo son nuestra carta de presentación. Entonces, al final veo que los que llevan mucho tiempo, esas redes, ese trabajo que tienen que enseñar, porque están perdiendo trabajo, no lo enseñan por pereza, porque tienen otros trabajos incluso, porque ya se encuentran en una monotonía que no saben ni por dónde salir, hacen sus bodas y ya está. Pero entonces creo que la clave es que hay que estar muy en línea con lo que se lleve en ese momento. Porque hace 5 años se editaba, por ejemplo, las fotos en un tono más azulado, se llevaba más el azul y el rosa. Ahora estamos en un punto que se llama más el amarillo y el verde en cuanto a tonos de edición. Y veo fotógrafos que siguen en el azul y el rosa. Y digo, pero es que no te van a contratar, porque es que los clientes, o sea, al cliente lo educamos. Los educan a todos las redes. A mí me gusta una americana de Zara que llevan 20.000 personas y Zara la ha puesto en oferta y sé que está así, pues me la voy a comprar. Pues es lo mismo. Al final creo que hay que estar un poco en línea con lo que se lleva en ese momento sin dejar de ser fiel nunca a uno mismo, evidentemente. Pero creo que muchos entran en esa monotonía y lo ven como algo súper común. Creo que la clave es ver, uno, que tu trabajo no es común, es un trabajo especial, es un trabajo que deja huella, es un trabajo que hace muy feliz a otras personas, no digo que otros no, pero en concreto este. Entonces, también hay que diferenciarse mucho del resto de la competencia. Hay que hacer algo que el resto no haga. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, echándome todas las flores a mi terreno, que a mí me encanta. Nosotros hacemos mucha fotografía de invitado, porque creemos que para los novios es importante que ellos se vean, porque son lo más importante del día, bueno, de lo más importante, pero a ellos también les gusta ver a sus invitados disfrutando, riéndose, hablando con X, fotos con ellos, al final eso se echa de menos. Con lo cual, algo diferencial de nosotros y por el que nos contratan casi todos los clientes, una de esas cosas es la fotografía de invitados, que nos dicen, es una barbaridad ver vuestra galería y verla llena de invitados, no solo a nosotros. Entonces le damos mucha importancia a los invitados y a la familia principal de ambos. Y luego, como otro requisito ya clave, yo creo que siempre estar en una constante formación. Yo aprendo todos los días de mi competencia, no los veo de hecho como una competencia, los veo como compañeros y como amigos y que gracias a ellos todo fluye. O sea, la competencia tiene que existir. Entonces, realmente no lo veo como un ataque. Mucha gente que lleva muchos años, yo creo que piensa, ya están llegando aquí los millennials, están trayendo unas novedades brutales acompañados con una IA debajo del brazo y yo no puedo avanzar. Contra esto yo no puedo jugar. Pues claro que puedes jugar porque vas a seguir teniendo tu cliente si tú te lo curras, evidentemente. Creo que es un poco la clave esa. Y te voy a preguntar sobre el tema de behind the scenes, si hacéis algún tipo, porque antes has mencionado que te fijas en eso, en los fotógrafos Mucho. y eso. ¿Vosotros lo usáis como behind the scenes? ¿Hay alguien de tu tipo que, por ejemplo, saca el móvil y hace un behind the scenes y lo sube en el mismo día de la boda? ¿O es algo que aún no estáis haciendo? Lo hago yo. Yo hago, de hecho, es que mucha gente me lo dice, pues yo que sé, el otro día en un grupo en el cóctel, un grupo de flamenco, y estaban todos los invitados, ¡guau!, súper animados. Yo estaba con una cámara en la mano y con el móvil en la otra. Entonces estaba como haciendo fotos y grabando. Y los invitados flipan en plan, ¡joder, pero cómo puedes hacer las dos cosas! Y yo me giro y les digo, bueno, es mucho tiempo, ¿no? Entonces al final lo hago yo. Y cuando yo no voy a bodas, le pido a mi equipo que por lo menos me hagan una foto o me pasen alguna foto, o de ellos mismos, porque a mí me gusta mucho enseñar a mi equipo. Entonces, algo siempre hay. Sí se puede. Luego hay bodas de 400 invitados que obviamente no me dan ni para beber agua. Entonces, ahí no puedo sacar el móvil. Pero no tengo una persona contratada específicamente para que nos grabe a nosotros. No. Eso se hace Como un mucho. contenido. Sí. Sí, no, eso lo he visto mucho que lo hacen los fotógrafos, sobre todo de fuera, de España. Se hace un montón, creo. Pero no, aquí está empezando a llegar
¿cómo se llama la figura? Content creator, como que viene a la boda solo para grabar toda la boda con el móvil para luego pasárselo a los novios y que lo tengan en móvil. Eso es lo que he visto, lo máximo, lo máximo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, tenéis una ubicación Google Maps, supongo, ¿no? Tenemos Google ¿Qué tal Maps. Dime, ¿Qué tal dime. de importantes son para vosotros, por ejemplo, los reviews? ¿Os ponen bastantes reviews o los pedís o de alguna manera? Sí. Porque al final todo está conectado y si una cosa sube, la otra también. Total. Son muy importantes las reseñas. O sea, yo al final cuando voy a comer a un sitio que me recomiendan, miro las reseñas. Cuando voy a un país que no conozco, miro las reseñas. Pues esto es lo mismo. De hecho, yo me hice el perfil de empresa en Google cuando empecé y mis compañeros me decían, hija, qué antigua eres, pero ¿para qué lo necesitas? Y luego Google te manda al mes, al finalizar el mes, te manda como un resumen de todo lo que viene de ahí. Y el otro día vi 12 llamadas desde ahí y digo, una barbaridad, que dices, pero ¿en qué momento? Entonces, las reseñas son muy importantes, el perfil de Google es muy importante para verificar que eso existe y ahora con todo el tema de la IA, robots, toda esta cosa, la gente no se fía. Entonces, es como, si soy yo, te voy a dar mi teléfono y me llamas personalmente, entonces es muy bueno. Y las reseñas son esenciales. Yo cuando entrego una galería a mis clientes, siempre les pido una reseña, siempre. Y hay gente que me lo hace y hay gente que no, pero no pasa nada, es que también es pedir tiempo a la gente. Entonces hay gente que sí que te lo hace con todo el amor del mundo y hay gente que, pues, que se lo olvida, luego te la hago, tal, pero tenemos muchas, sí. Bueno, muchas, para mí son muchas, pero sí. Te quería preguntar una pregunta, ya que estamos haciendo entrevistas a todos los hispanohablantes de todo el mundo. ¿Cómo es una boda en España? Desde el principio, ¿cómo son, digamos, los tiempos? La más común, porque sé que hay algunas que a lo mejor son un poco más diferentes. Sí. Pero ¿qué es lo más común desde el principio hasta el final? ¿Hasta qué hora, cuando empezáis, hasta qué hora acabáis? Vale, pues mira, empezamos con la novia 2 horas antes de que salga hacia la ceremonia y con el novio 1 hora antes de que salga hacia la ceremonia. Teniendo en cuenta que yo siempre recalco a los novios que recomiendo a los novios que estén media hora antes de empezar la celebración, la ceremonia católica, para saludar a la gente, ver que no hay misa, saludar al sacerdote, pues un poco estar ahí y saludando a la gente. Desde ahí empieza un poco ya, que es cuando digo yo, empezamos a desaparecer un poco porque nuestra fotografía es muy natural, ¿vale? Cuando más se nos ve y se nos nota, obviamente es en los preparativos de ambos, porque tenemos que guiarles un poco y los nervios están a flor de piel. Entonces empezamos en los preparativos, seguimos con la ceremonia y luego ya nos trasladamos a la finca. En la finca, pues aquí en España es muy típico hacer, ahora se está poniendo muy de moda, hacer un cóctel largo de 2 horas y luego un plato en mesa, es decir, un plato y un postre, de tal manera que se acorta a 1 hora sentados y luego fiesta. ¿Vale? Eso, antes se llevaba muy poco porque la gente era muy tradicional, sobre todo nuestras familias, padres, tíos y demás, querían sentarse sus 2 horas y media reglamentarias y luego levantarse. Pues cada vez se ve menos esto porque la gente apuesta por grupos de flamenco o grupos de la ciudad en sus cócteles, entonces como que animan al buen ambiente. Y luego también está la otra opción que son 2 platos en mesa y un cóctel corto, ¿vale? Están esas dos opciones. En ese periodo de tiempo es lo más complicado porque tenemos que hacer las fotos con ellos al llegar a la finca que estamos, y además que esto lo cumplimos siempre, que te pueden dar fe todos mis clientes, tardamos de 10 a 15 minutos en hacer esa mini sesión recién casados, mientras damos el tiempo a que los invitados lleguen a la finca. Y luego también hay que tener un poco en cuenta, el primero que vaya, tener un poco en cuenta que el tiempo va corriendo y tú tienes que hacer las fotos de grupo, que también es un tema que a los novios les importa mucho. Entonces, pues bueno, nosotros ya nos hicimos 20 fotos de grupo en 10 minutos, por ejemplo, porque ahí va pasando gente y hay que saber organizar y guiarles, sobre todo. Y pensar que ellos quieren disfrutar el cóctel. Entonces, en ese tiempo hacemos las fotos con ellos y las fotos en grupo y luego cóctel a tope. Y luego ya se hace una entrada con una canción. Esto suele ser lo más común. Luego hemos hecho entradas que los novios no quieren canción y entran andando y tranquilamente y fenomenal. Pero lo más común es entrar con un temón que os gusta a los dos y todo el mundo pues se pone de pie con las servilletas, bla, 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 bla. Se come o se cena y luego 1 hora de fiesta. Nos quedamos hasta desde que bailan. Qué bueno. ¿Y más o menos a qué hora se terminan las bodas? Depende si es de día o es de noche. O sea, hay diferentes horarios. Claro, aquí hay mucha gente que en invierno se casa de día por el tema de la luz, porque a las 5 es de noche. Entonces hay muchas bodas de día que se casan a las 12, me invento, pues nuestro trabajo termina como a las 9 de la noche, aprox, y ellos estarán allí como máximo 12 de la noche en la finca con música. 12, 1 de la mañana, depende de si luego largan. Y luego hay bodas por la tarde que son en verano, porque con el calor como aprieta por la mañana es imposible, y suelen ser a las 5 o a las 6, y ahí terminamos como a las 3, 3 y media de la madrugada. Y ellos se quedan pues, a las 6 de la madrugada, más o menos. Depende de cada boda, pero suele ser 14 horas, ponle, de boda. Estamos. Qué bueno. Charo, ¿y se puede vivir bien de la fotografía de bodas en España?
Bueno, sí, esto es una pregunta un poco difícil también. A ver, España es un país, siendo totalmente sinceros, es un país muy difícil para emprender. No nos lo ponen fácil, hay que pagar una cuota de autónomos muy alta. Si tienes gente en nómina, ya no hablamos, lo que hay que pagar por esas personas, aparte de su sueldo. Entonces, no es un país fácil, digamos, ¿vale? Dicho esto, creo que sí que es fácil en cuanto a que si tú te metes en un cliente, en un nicho de mercado y consigues que todo el mundo se corra la voz y te conozca, se puede vivir súper bien. De hecho, mis amigos dicen que yo vivo como una auténtica reina. Entonces, luego no ven las horas que las que estoy trabajando, que yo me quedo hasta las 3 de la mañana a veces editando, pero se puede vivir muy bien y sobre todo se puede vivir muy feliz, que es incluso mejor. ¿Tienes tiempo como fotógrafa de bodas? Depende de la temporada, pero sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo. Porque, por ejemplo, si entre semana tengo reuniones, tengo otras fotos de eventos, de marcas, de lo que sea, porque aparte de bodas hacemos más cosas, pues siempre se intenta ajustar un poco y si una tarde me tengo que ir a cenar con mis amigas y tal, luego sé que a las 12 de la noche cuando llegue me voy a quedar trabajando hasta las 3 para adelantar. La clave está en la organización. Yo tengo un Excel donde cada día pone lo que tengo que hacer y los objetivos que tengo que cumplir. Si uno no se cumple, no me puedo dormir, básicamente. Entonces, Qué con bueno. organización sí que se puede hacer perfectísimamente, perfectísimamente. Ujú. ¿Tienes algún referente en la fotografía de bodas en España? Que digas, Son- siempre que sube algo, lo miro y digo, uy, esto a lo mejor lo tengo que hacer. ¿Tienes alguna persona que sigas? Tengo muchos. Mira, ¿quieres que te diga alguno? Sí, A ver, espera, que tengo el wifi aquí que me va fatal. Tengo uno que he descubierto hace poco que no es de España, pero me alucina, que se llama Malay Foto. Es de Portugal, es portugués. Malay con Y, foto. No hace fotos de boda, pero os invito a que os paséis por su perfil porque es alucinante. Y además he bichado y me he fijado que utiliza mi mismo equipo y digo, es que yo no puedo hacer esto. O sea, es que nunca se me ocurriría hacer las cosas que hace mucha sesión de familia y de pareja. Y me parece una fotografía espectacular, espectacular. Y luego más de Madrid, sí, sigo de cerca muchos a unos que son olea.foto, que son un matrimonio, se llaman Víctor y Elena, que me encantan. Esta fotografía es una fotografía muy natural, entonces estoy todo el rato buscando esas fotografías en movimiento, fotografías naturales, cero posadas, que es lo típico que se dice, ¿no? Que el cliente siempre dice, es que yo no sé posar, yo no quiero fotos posadas. Bueno, pues has dado con la mejor fotógrafa porque yo no soy así. Entonces, estos me inspira mucho Plataforma, se llama Plataforma, que es brutal, también aquí en Madrid. Y luego me inspira mucho, bueno, obviamente Cristina, y su equipo, que son los que van a hacer mi boda. Y me inspira mucho también una chica que se llama Carol García Conde, que yo trabajé con ella cuando era más pequeña, que también ha puesto muchísimo por mí y a día de hoy tiene su estudio y me sigue inspirando muchísimo. Y yo creo que esos son como los que más me inspiran. Ujú. qué bueno, Charo. Una cosa, ¿has tenido algún momento en estos 8 años de fotografía de duda, de incertidumbre, que digas, ¡buah, qué pedazo de bajón, psicológicamente tengo que estar muy fuerte, Ujú. que hayas estado a punto de romper Mm. o hayas roto incluso? ¿Has tenido algún punto así duro? Sí, sí, he tenido un par importantes. O sea, en el COVID, como todo se paró y yo ya empezaba a rodar en la fotografía, fue un impasse de decir, ¿y qué hago? Yo tengo que tener un trabajo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Me fui a la universidad donde estudié y me abrieron una vacante que había en el departamento de ventas. Me dijeron, Charo, hablas muy bien, vendes todo lo que tú quieras y más, vente al departamento de ventas hasta que ya el mundo de las bodas empieza otra vez a enganchar, porque claro, ahí no había bodas, literalmente. Hubo 2 años que hubo parón de bodas y de nada. Entonces yo necesitaba también un ingreso y necesitaba seguir aprendiendo de algo. Yo no me podía quedar en mi casa así, ni haciendo un máster, no. Entonces, ¿qué pasa? Que me contrataron en esa universidad y estuve 2 años vendiendo la universidad en distintas provincias de España. Viajábamos un montón en distintos colegios, contando las carreras que había y ahí aprendí muchísimo también de venta, que parece una tontería, pero gracias a ese trabajo también sé vender muy bien hoy. Y más que vender, sé hacer que el cliente conozca muy bien lo que va a comprar, que reconozca lo que es mi producto. Eso lo sé hacer también muy bien. Porque yo no te voy a poner una pistola en la cabeza para que me compres, ni voy a ser pesada, de hecho. Pero yo te voy a explicar cómo trabajamos. Si te gusta, fenomenal. El cliente que tenemos es un cliente muy fiel. Pues ese fue un primer factor. Y claro, ya llegados a la primavera de 2 años más tarde, mis compañeros me decían, Charo, estás diciendo que no, un montón de bodas que te están entrando presupuestos, vete de la universidad y apuesta por tu negocio. Y yo decía que no, que no, que no, que no, como ahora que tengo una nómina, por favor, vivo súper tranquila, no sé qué. Hasta que hubo un día que me levanté de la cama, reuní a mis 2 jefes y les dije, hasta que he llegado, el lunes me voy.
Y así fue. Me dijeron que fenomenal, que me van a echar de menos, pero gracias a esa decisión y gracias también a la oportunidad que me dio mi universidad, hoy por hoy tengo mi propio estudio. Entonces, eso fue un bajón. Y luego fue otro, pues el típico momento que tú ves a tus amigos, a tu pareja yéndose de fiesta, yendo a bodas de amigos, yendo a bautizos, y tú al principio yo decía, lloraba un montón, me iba de mi casa contenta por hacer una boda, pero me daba mucha pena de no poder estar en la boda de uno de mis mejores amigos, por ejemplo. Entonces, ahí fue un bajón. Eso fue una temporada un año muy duro, donde todo el mundo empezó a salir del COVID y yo, en vez de disfrutarlo, me ponía a trabajar. Pero a día de hoy lo agradezco porque gracias a eso también he aprendido mucho. Y esos dos fueron como un poco los momentos más bajones, pero que enseguida despegas. Cuando empiezas a ver que a los clientes les gusta, los números, tu cuenta bancaria, ya empieza todo a rodar. Y dices, vale, está todo estable, ¿sabes? Esos son un poco los dos puntos más duros, sí. Esos. ¿Crees que la fotografía te está dando otro punto de vista de la vida? Sí, totalmente. ¿Sí? Por Totalmente. ejemplo, ¿qué es lo que más valoras ahora mismo? Que antes no lo veías. Lo que más valoro a día de hoy de la fotografía, dices, pues mira, lo que más valoro, o sea, a todos nos gusta desde muy pequeños, no sé a ti, pero a la mayoría de gente, pues nos gusta ir a casa de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos enseñen fotos de sus vidas pasadas y de esa manera poder acercarnos un poco más a lo que vivieron o cómo se vivía en aquella época, ¿no? Gracias a la fotografía, mucha gente sabe muchas cosas de toda la historia, tanto del país como de su casa, como de X. Entonces, el valor que le doy a la fotografía cada vez es más grande en cuanto al tema de los recuerdos. Al final, coger un folio con una fotografía y ver un instante te va a llevar automáticamente a ese momento. Entonces, el recuerdo y la huella que dejan las fotografías a día de hoy me encanta, me encanta. De hecho, tengo una frase que yo decía mucho, que era como, la fotografía es mi pasión, es mi trabajo. Gracias a esto yo estoy capturando toda la realidad del mundo mientras el resto del mundo muere, ¿no? Entonces, como diciendo, todo el mundo muere, pero la fotografía nunca muere. Entonces, es muy Sí. emocionante. Eso, vamos, es eterno. Es eterno, para siempre, para siempre. Qué fuerte, qué fuerte. Además, somos de los únicos de las únicas profesiones que se queda algo para siempre. Sí, totalmente, pero totalmente. Para siempre, Sí. para siempre. Entonces, pues bueno, hacer esos recuerdos reales para un montón de familias me parece algo increíble y me emociona, sí, sí. Te quería preguntar qué consejo le darías a la Charo de 20 años ahora para que, digamos, de venta. 3 consejos de venta que antes no aplicabas, pero ahora lo estás aplicando. Bueno, ser realista con el cliente. Conozco a una fotógrafa que directamente, me hace mucha gracia, directamente comparte su Excel de ganancias, de lo que pierde, de lo que gana, para que el cliente lo vea. En su presupuesto, ¿eh? En plan, no te estoy mintiendo, mira, a mí me cobran más por esto, me ha subido la cuota de autónomos, ahora pago más retenciones, el IVA sigue siendo el mismo, pero pago todo esto, me desgrabo esto, para que el cliente lo vea. Y yo en plan, pero a ver, o sea, no puede ser, o sea, tampoco es para tanto. También hay que llevarse un porcentaje de valor, porque ahí entra mucho el síndrome del impostor, que se llama, ¿no? ¿Seré demasiado buena para poner este precio? Tampoco valgo tanto, no lo voy a subir. Pero es que el otro vende por 3.000 veces más lo que tú estás vendiendo y lo haces tú mejor. Ya, bueno, pues ahí entra un poco en esa técnica de venta, uno, ser realista con el cliente, o sea, es decir, vender un producto que va a ser real, para que luego el cliente no te venga a decirte, no, es que tú me dijiste o tú no me has dejado claro esto. Aquí se deja todo claro. Eso, punto número uno, cosa que da mucho miedo, porque yo al principio, por ejemplo, cuando el tema de delegar, en mi equipo me daba mucho miedo, y a día de hoy en las reuniones es lo primero que digo, chicos, no estáis contratando a Charo Gil, estáis contratando a GM Studio, ¿vale? Que gracias a Dios, con el sudor de mi frente y con el sudor de la frente de todo mi equipo, lo llevamos a cabo. Todo lo que veis en redes no es mío, mi equipo es mejor que yo, eso para empezar. Entonces, quiero que confiéis en ellos, con lo cual yo doy por hecho que yo no delego. Yo digo, somos un equipo de 6 y eso me da la seguridad a mí de que no tengo que delegar nada. Eso lo he metido ahora en mis correos de modas. Entonces la gente dice, no, yo cuando trabajo en mi estudio, ¿y quién va? Tal. Luego hay muchos fotógrafos que si van a esa persona cobran más. En plan, pues si va fulanita, 500 euros más. Yo eso no. O sea, siempre el valor hay que ser realista y dar valor a lo que tiene valor. Es decir, todos somos iguales en mi equipo. Porque vaya Charo no quiere decir que tus fotos vayan a ser mejor. Es a lo que me refiero, ¿vale? Punto número uno, ser realista. ¿Qué más consejos le daría de venta? Le daría no agobiarse, que no se agobie, porque todo llega cuando tiene que llegar y todo pasa cuando tiene que pasar.
y si no pasa es que ese no es tu sitio, pero por lo menos lo has intentado. Y luego, pues es que mi mayor venta, como te he dicho antes, es en el barro, es en las bodas, tener buena presencia, a pesar de que te cabree algo, que te enfade, que te moleste, que te hablen mal, porque a mí me hablan mal un montón de bodas. Pues responder con una sonrisa. Oye, pues no pasa nada. Ah, fenomenal, que tú quieres que haga esto, lo hacemos. La madre, no, quiero que me hagas una foto de esta hoja. Yo te la hago. Ya está, fenomenal. Poner buena cara. Porque hay que pensar también que para esa gente es el día más importante de sus vidas o de sus hijos. Entonces, esas serían como las 3 claves que yo daría en cuanto a venta de nuestro producto. Y quería preguntarte una cosa, es ¿qué 3 cosas buenas crees que tú tienes o por qué, digamos, estás teniendo ese éxito, ¿no? Como fotógrafa de bodas? ¿Qué 3 cualidades te ves tú? Aunque a lo mejor suene un poco, digamos, egoísta, pero es lo que es. Ya. ¿Qué 3, digamos, cualidades tienes tú ahora mismo que son tus fuertes? Mis 3 cualidades, es que esta pregunta también es muy difícil, Jean. Pues mira, mis 3 cualidades podría decir mi carácter, el ponerme sin apenas, o sea, sin casarme yo, que no me he casado nunca, ponerme en la situación de los novios desde siempre, desde el minuto 1 y decir, y tratar como a mí me gustaría que tratasen. Entonces, es decir, tengo un carácter luego soy súper pasional y soy un torbellino, pero de cara al cliente, ser tranquila, tener carácter fuerte, pero saber controlar la situación, me encanta. O sea, a mí que el cliente sepa que yo lo tengo todo controlado, aunque yo por dentro de mi cabeza sea un mejunje, me encanta. Y eso va en el carácter, en la forma de ser. Entonces, pues me encanta mi forma de ser y mi carácter. Luego, ser espabilada, es algo que me encanta. Esto tiene que ocurrir, de alguna manera, pero tiene que ocurrir. No, es que es imposible, me da igual, no es imposible, tiene que ocurrir. Lucharlo, lucharlo, lucharlo hasta conseguirlo. Constante, ¿no? Con la constancia, se podría decir. Y me encanta la pasión y el esfuerzo que pongo en mi trabajo. Y además que me sale natural, ¿eh? El esfuerzo de estar, pues últimas bodas de la temporada en noviembre y pensar automáticamente, pero mis clientes necesitan el 100% de mí, porque les voy a dar el 80%. Por muy cansada que me duela la espalda, las lumbares, los brazos, tengo que estar dando el 100%. Pues ese esfuerzo también creo que es algo que persevero mucho y que me gusta mucho que se note, que estoy a tope. De hecho, muchos me lo dicen en plan, joder, es que mi boda es la última de la temporada, vas a venir agotada. Y yo les digo, bueno, agotada, pero no sin ganas. Pues es distinto. Qué bueno, qué bueno. Y Sí. la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando ahora en fotografía y ya avisarles de cómo es el mundo de la fotografía, qué es lo que viene? ¿Qué consejo le darías a todos los jóvenes para que, vamos, avisarles de lo que van a disfrutar, lo que no, y para tener, digamos, ese éxito que estás teniendo tú? Pues mira, el consejo que les daría ahora mismo sería que lo dejen todo, lo que tengan, laboralmente hablando, porque como hemos dicho, hay muchas personas que ven la fotografía como un hobby, aparte de trabajar en consultoría, me invento. Déjalo todo, ponte de lleno con tu proyecto, a pesar de que no tengas proyecto de fotografía, tienes un proyecto en mente y eso ya vale para que todo tu tiempo esté ocupado con eso. Entonces, lo primero que les diría es que dejasen todo y que sean constantes, que sean ambiciosos y que estén todo el rato en búsqueda de aquello que les hace felices. Es decir, si tú tienes un objetivo que te gusta la fotografía, te quieres dedicar a eso, a por ello. Que no sea nadie quien te lo impida. O sea, yo creo que realmente las cosas que soñamos realmente se cumplen cuando las ponemos en acción. Entonces, o bueno, por lo menos cuando lo intentamos. Con lo cual yo creo que nunca hay que pensar que no se es bueno, que hay mucha competencia, que no voy a poder hacer esto, que no valgo tanto. Entonces yo creo que hay que creer en uno mismo y cuando te lo crees y crees en ti mismo, en todo lo que vales, puedes ir a por todas. Esto es cuando te dicen, ¿cómo vas a querer a tu pareja si no te quieres a ti mismo? ¿No? Es muy complicado querer a alguien si tú no te quieres a ti, sería ser hipócrita. Pues esto igual, desde que no crees en ti al 100%, no puedes tener un negocio de fotografía ni de nada. Entonces, cree en ti y ve a por ello, básicamente. Entonces, bueno, es verdad, también les diría que van a emprender en un país que no es fácil, que ojalá las cosas cambien pronto, pero que al principio no te ayudan, pero que con esas ganas se puede emprender súper fácil. Y nada, entonces tengo una frase como para terminar, que a mí me encanta, que te la voy a compartir, que es algo que yo decía mucho, que es lo que te he dicho antes, que es, considero que la fotografía es inmortal desde el momento en que se toma, porque las imágenes permanecen para siempre mientras el resto del mundo muere. La imagen es un momento captado y es inmortal en su naturaleza, convirtiéndose así en un recuerdo.
Entonces, diciéndoles pues que tenemos una profesión preciosa, que también te lo digo a ti, y que la gente alucina cuando les dices, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? No, yo soy fotógrafa. Hola, eres fotógrafa. ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Y tienes muchos clientes? Te preguntan. Entonces, pues al final es un don, es un talento y hay que exprimirlo al máximo. Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias, Charo. La verdad que me ha encantado tu energía y de verdad que me pasaría horas y horas escuchándote. Brutal. Y de verdad es que pienso que aparte de ser fotógrafa, tienes esa conexión humana que la gente muchas veces quiere. Entonces, por una de esas cosas tienes ese éxito que estás teniendo ahora por la conexión y la pasión que estás teniendo. Y además que lo transmites de verdad desde el minuto 1, Qué guay. la cercanía y todo. O sea, es increíble. Y vamos, con la frase que has cerrado ya lo dice todo. Todo. Así que muchísimas gracias, Charo, por darnos esta oportunidad de entrevistarte, porque para mí ha sido un placer de tenerte aquí. Gracias, y ojalá otra vez te tenga que hacer otra. Ojalá, yo súper disponible. Y que me digas que has hecho la boda en India. Oh, ojalá, ojalá. ¿Te imaginas? En unos años te lo digo, te escribo. Seguro que sí, todo se cumple, lo que tú dices, todo se cumple. Ojalá. Muchísimas gracias, Charo. Gracias a ti, Jin. Gracias Hasta por luego. todo. Hablamos.